bienvenidos nuevamente a nuestra emisión de noticias TV Colombia. Hoy en nuestra emisión especial por los 66 años de la televisión en Colombia. A continuación, señores televidentes, vamos a estar presentando datos curiosos a cargo de nuestra corresponsal Araceli Linares. ¿Qué es la televisión? La televisión, según Hilario de la Mota, la televisión es la visión a distancia obtenida telegráficamente para la transmisión instantánea de imágenes o de objetos vistas en escenas reales en virtud de funcionamiento de un conjunto de aparatos transmisores y receptores especiales y destinados con un fin. Existe la televisión inalámbrica, que es la que se transmite por un cable que le permite al televidente elegir un programa que quiere ver entre diferentes canales y con una mejor calidad de recepción por el sistema de ondas. Existe la televisión por cable unidireccional y bidireccional. Existe también la televisión por satélite, la que le permite al televisor que disponga de una antena parabólica para captar programas que soporten un satélite a distancia de una orientación diferente de antena. Los hitos que marcaron la historia en Colombia nos conduce a un gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, con un gobierno populista que buscaba una imagen benefactora de una dictadura militar. La inauguración de la televisión en Colombia fue vista por muchas personas como el único acto de conmemoración al ataque militar del 13 de junio de 1953. La televisora nacional saldría al aire por primera vez para 400 receptores con un osado control remoto desde el Palacio de San Carlos. La alocución presidencial. En hogares y vitrinas de almacenes, el estupor no tiene límites. Comprarse un televisor es como llevarse a casa el Teatro Colón, sin el esplendor o la incomodidad de sus palcos decimonónicos. El Estado programa cultura o entretenimiento. Presente estará la Orquesta Sinfónica bajo la dirección del maestro Olaf Ross. La televisión fue inventada por el alemán Paul Goetz en 1884. Se dio cuenta que podía pasar imágenes a través de un disco de acero plano que convertía en un mosaico esas líneas de su punto que las proyectaba hacia la pared. En 1927 se creó la televisión electrónica y en 1928 se transmitió el primer contenido a través de una caja mecánica. En 1956 se señala el inicio de un sistema mixto y empieza Producciones Punch a transmitir sus programas en la televisión pública. La televisora nacional empezó a funcionar entre 1954 y 1963, pero fue reemplazada por Inravisión, Instituto de Radio y Televisión en Colombia. Inravisión tomó las riendas de la televisión colombiana a partir de 1964 para fomentar una televisión de calidad. El cambio de década del 70 al 80 trajo consigo una serie de innovaciones y cambios en la tecnología, como la llegada en 1974 del videotape o en 1979 con la televisión a color. ¡Llegó Gran Color! Para que compre tu tele a color. ¡Gran Color! Un plan para todos, a todo color. Mi telenovela, el deporte, mi canal favorito. Las noticias. Gran Color, el nuevo sistema de automotora Gran Colombiana que le permite tener switchar color en 19 meses y sin cuota inicial. Gran Color, un plan para todos. En 1974 sucedió un hecho que cambió la forma en la que se veía la televisión en una pantalla gigante frente al Coliseo El Campín de Bogotá, que se transmitió la inauguración del primer partido entre Brasil y Yugoslavia del Mundial del Fútbol Alemania por primera vez a color en Colombia. Para la profesionalización de los oficios de la televisión, llegó en 1985 la televisión por cable o suscripción, las antenas parabólicas. Para darle una... La llegada de la televisión por suscripción fue en 1987 que aparece el TV Cable, el primer sistema de televisión cerrada del país. Primero se ofreció de manera gratuita, que fue en la ciudad de Bogotá. Luego empezó un cobro que fue en el 2007, adquirido por la empresa Telmex, hoy en día Claro. De la mano de la Constitución Política de 1991,
nació la libertad de crear medios de comunicación y la necesidad de crear una Comisión Nacional de Televisión que regulara estas creaciones. A partir de su creación en 1995, la Comisión Nacional de Televisión da la licitación a los canales privados de RCN y Caracol en 1998. ¿Sabías que así nació el primer canal privado de Colombia, que se llamaba Teletigre? Pero el canal fracasó a tan solo 5 años de haber nacido, en 1971, en parte debido a la oposición del Frente Nacional. Su desaparición pasó a Tele9 Corazón, posteriormente a Cadena 2 y en 1992 rebautizado como el Canal A. Este canal en el 2004 fue reemplazado por el espacio público del canal institucional. En otras noticias, la evolución de los géneros televisivos se vio de la siguiente manera. La radionovela, con auge en la década de los 50, es antecesora del teleteatro, que surge como una de las primeras modalidades de ficción televisiva. Como antecedente de la novela está el primer teleteatro de Punch, llamado Buenas noches, Domingo. En 1959, al aire, la primera novela, llamada El 097 está ocupado, por Punch, y extraída de la televisión centroamericana. Hasta 1981 se comenzaron a realizar novelas con temas regionales en Punch. El origen de los informativos se le atribuye a Reporter Eso, perteneciente a Punch. Tanto para la apertura a la programación de noticieros en 1957, como las tendencias y censuras de los programas informativos que fueron evidentemente manipulados y usados como medios políticos. En cuanto al entretenimiento, mientras el primer magazine fue Caminos de la Patria, el primer programa deportivo estable de Punch fue Telehipódromo en 1958. Intercalados con las carreras de caballos, dio inicio a los géneros de humor, musicales y concursos, de donde se desprende el género de la comedia y dramatizado en Colombia, consolidando como uno de los más recordados el programa Tú y Yo. A continuación vamos a hablar sobre la televisión regional. Para ello tenemos a nuestro invitado Jorge Durán Morales. Bueno, como se había hablado anteriormente, cuando nació la televisión, nació de una forma centralista. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la parte administrativa, toda la parte de redes se ubicaba en la capital. Y era como una estrategia de forma política. Y todo lo que era en tema de programaciones y de acciones estaban direccionadas en Bogotá y se centralizaba ahí. Es por eso que durante mucho tiempo, se habla de 30 años desde que nació la televisión en Colombia a que naciera a nivel regional. O sea, pasaron todos esos tiempos para que en Antioquia se diera la primera televisión de tipo regional, que se conoce como Teleantioquia, que fue en el año 1985. ¿Cómo sucedió esto? Como todos conocen, antes, cuando comenzó la televisión, pues estaba Rojas Pinilla y era de forma militar. Pero con los cambios políticos y estructurales que se dieron con el Frente Nacional, llega un presidente que es Belisario Betancur. Él le apuesta a nuevas propuestas y transformaciones sociales y él saca 2 decretos principalmente, el decreto 3101 y el decreto 3000. El decreto 3000 era el que permitía que se diera la televisión regional, porque antes no estaba consolidado este tipo de propuestas. Y el decreto 3001 era el que hablaba precisamente que en Antioquia se le permitiera consolidar una propuesta de televisión. Quiero aclarar que ahí hubieron algunos actores involucrados en la construcción de la televisión, y uno de ellos muy importante, que fue la Universidad de Antioquia, que fue que impulsó a que se direccionara la construcción de una televisión que fuera hacia la educación y la cultura regional. Bueno, después de esta iniciativa de la primera televisión regional que se da en Antioquia, nacen otras expresiones regionales como Telecaribe. Telecaribe surgió un año después de Teleantioquia. Pero yo sí quisiera decirles algo claro. Estas televisiones no nacieron de la noche a la mañana, o no nació como una iniciativa del Estado.
Esta nació de la organización social y la organización comunitaria, una preocupación porque los medios de comunicación fueran mucho más allá de los temas político y centralista que estaba en su momento. Es por ello que cuando nace Telecaribe, por ejemplo, partió de unas iniciativas como unos foros que se realizaron anteriormente, donde también participaron algunos actores como privados, universitarios, etcétera, para consolidar este tipo de estrategia. Yo también quiero hablarles de algo muy importante que se generó en Santander. Nosotros en Santander, por ejemplo, hasta el año de 1995 generamos una canal de televisión. Mire todo ese tiempo que pasó de que se centralizara en Bogotá hasta llegar a la región de Andina, la televisión. Pasó muchísimo tiempo. Es más, el primer programa magazine en Santander se dio hasta 1998. Y eso que ya la televisión estaba consolidada en 1995, pero era porque tenía unos lineamientos a nivel nacional y solamente las programaciones que podían mostrar eran los que se decía. Y también algo muy importante era que a nivel económico, lo que se suministraba para, en este caso, la televisión regional, los recursos eran muy escasos. Por eso el impacto que se tenía en ese momento era muy bajo para que realmente se consolidara toda una estrategia televisiva que pudiera llevar a la transformación social y comunitaria. En Santander, hoy en día tenemos el canal TRO, muchos de ustedes lo conocen, esta televisión, como lo vuelvo a decir, nació en 1995. En Barrancabermeja, Santander, hasta el año de 1998, consolidamos Enlace Televisión. Esta se dio también en la idea en que Santander no solamente se quedara con Canal TRO, sino que en Barrancabermeja también necesitábamos un canal local. Para eso tenemos a un invitado que nos va a hablar un poco de esta. El mes de agosto y con él la alegría de Enlace Televisión de cumplir su primer cuarto de siglo. Son 25 años de historia de la televisión de Barrancabermeja que nació en esta casa del barrio Galán, a la que llegamos para recorrerla de nuevo junto a uno de los protagonistas que hizo posible este hecho histórico para las comunicaciones. Vea, esto fue hace tantos años que parece que hubiera sido ayer, pero cuando a mí me llaman y me dicen, venga, es que necesitamos que usted, porque yo estaba trabajando como camarógrafo con CMI y haciendo ya cositas acá como camarógrafo, me dicen no, que necesitamos que usted se venga para acá, que ustedes están metidos en el cuento de la televisión y necesitamos gente para esto. Y comenzamos a venir a reuniones, venían los socios, se encontraban en esa casa, que esta casa era del señor Ildefonso López, pensionado de Ecopetrol, y él era uno de los socios. Se empezaron a reunir acá, no, que queremos montar un canal de televisión. Nació la idea de, bueno, para montar un canal de televisión necesitamos una antena, y una antena necesita una torre. Entonces, bueno, ¿quién hace la torre? Entonces Francisco Serrano, que salió pensionado de Ecopetrol, tenía un amigo, Álvaro Muñoz, y le ofrecieron, entonces, o sea, hubo mucha colaboración aquí en Barrancabermeja por muchas personas, y ellos empiezan a hacer la torre. No, pues hace aproximadamente 25 años que con ayuda aquí de casi los compañeros de Pancho montamos la torre esa de enlace televisión, enlace 10 cuando era tiempo. Y fue prácticamente a puro hombro que se montó eso, porque en ese tiempo no hay la comodidad que hay ahora, ¿sí? ¿Sabías que Colombia fue el 6º país en Latinoamérica en instalar la televisión? A continuación estará nuestro corresponsal César Villalobos hablándonos sobre los retos en la actualidad para la televisión en Colombia. Muy buenas tardes. Hablando un poco de los retos de la televisión colombiana, podemos ver que Colombia desde el 2008 se encuentra en una transición de la televisión en la parte análoga a una parte digital, lo cual da en estos momentos un gran significado para la televisión colombiana. ¿Por qué? Porque de esta forma tenemos una televisión más abierta en la cual ofrece una nueva gama de servicios, en donde esta gama de servicios aparecen lo que son las partes de interacción, lo que es un mejor sonido y una mejor calidad de video, y por último mucho más canales, una gran variedad de canales. Sin embargo, el cronograma planteado por la Comisión Nacional de Televisión para el 2010 en todos los temas referentes a televisión digital no se han podido consolidar, ya que este programa se encuentra sujeto a 3 factores. ¿Cuáles son esos factores? Son los factores económicos, los factores reguladores y los factores tecnológicos.
en donde estos canales regionales, los cuales son Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Telecafé, Canal Capital, Canal 13, Televisa y por último el Canal TRO, no se encuentran en la capacidad económica principalmente. ¿De qué? De aumentar sustancialmente sus niveles de producción con programas de calidad y diversidad para la diferente audiencia. ¿Sabías que en Colombia hay más televisores que personas con servicios básicos? El 99,7% de la población colombiana tiene un televisor según las encuestas del DANE. En consecuencia a los factores regulatorios es necesario implementar un viraje en donde la televisión pública pueda competir de una forma segura con la televisión privada, apuntando a la mejora de sus contenidos, ofreciendo una mayor diversidad a este público. ¿Sabías que el costo al aire más caro de la historia se registró en el 2018 durante la emisión del famoso Super Bowl? De los 30 segundos de emisión alcanzó una alta suma de 2,7 millones. Recordemos que estos factores económicos y regulatorios de sostenibilidad deben ser garantizados por el Estado. Por último, en esta transición tecnológica y la multicanalidad, es necesario centrar su atención en los modelos de producción, de oferta y de demanda de estos contenidos. Pero los canales públicos como Canal 1, como el canal institucional y los 8 canales regionales no corresponden a esta transición digital por los factores ya mencionados. Hasta aquí la información de noticias. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos TV Colombia, la TV de los colombianos.